Hoy vamos a tratar de lo que es la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para vosotros? El cuerpo de Cristo. Una institución. Una institución. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? La iglesia soy yo. ¿Eres tú sola? Yo soy yo formo Una parte de la reunión iglesia. de cristianos. Una reunión, Parte de la iglesia. el grupo, ok. Sí. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? Donde se mueve Dios. ¿Dónde se mueve Dios? Muy bien. ¿Qué más? De la novia de Cristo. La novia de Cristo. ¿Qué más? ¿Ya habéis agotado el tema de lo que es la iglesia? Pueblo redimido. Pueblo redimido, Agradecido. agradecido. ¿Qué más? Lo elegido. Los elegidos de Dios, ¿vale? Muy bien. Escogido. Escogidos, Los rendidos los rendidos. Muy bien. ante Dios. Pues, déjame ver si esto funciona. Vamos a ver lo que creemos sobre lo que es la iglesia. Entonces, paso a paso. Vamos a empezar con el tema de la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia, no? Es decir, ¿qué es la iglesia? Y el primer punto es, creemos que la iglesia está constituida por todos aquellos que han sido salvos por medio de la fe en Jesucristo y unidos entre sí gracias a una misma comunión con el Dios Trino. Entonces, la primera cosa es que la iglesia precisamente está formada por la reunión de los salvos. No soy yo de manera aislada, por eso dijo Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Obviamente yo de manera aislada formo parte de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero la iglesia es un cuerpo, entonces está reunida o está constituida por todos aquellos que han sido salvos. Y aquí, pues hablamos de manera general, ¿no? Es decir, nosotros formamos parte de la iglesia aquí, local en Cabo, pero también hay una iglesia de Cristo universal, que es la reunión de todos los salvos, ¿no? Por medio de la fe en Cristo. Entonces, ahí vemos lo que ya hemos comentado en otros estudios, que la salvación también viene por la fe en Cristo. Entonces, es la reunión de aquellos que creen en Cristo, por lo tanto son discípulos de Cristo y siguen a Cristo y tienen fe en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a leer estos dos pasajes, Hechos 2, 38. Vamos a abrir, vamos a leer los versículos todos. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y el 41, los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Y el versículo 47, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. ¿Añadía a dónde? A la iglesia a quienes habían de ser salvos, porque hasta que fuera salvo no formaba parte de la iglesia. Podía venir a la reunión, estaría escuchando, estaría allí presente, pero todavía no formaba parte de la iglesia, porque la iglesia no es algo físico. Sí es una institución jurídica, eso y aquello, tiene un local, pero la iglesia no es algo físico. La iglesia es la reunión de los salvos, y el salvo es salvo a partir de la fe en Cristo. Entonces, aquel día se convirtieron 3,000 personas y se añadieron a la iglesia, y luego cada día se añadían más a la iglesia. ¿De qué manera? A partir del momento que creían en Cristo. Entonces, lo primero es que la iglesia está formada por los creyentes en Cristo. Ahora,
es posible en que nuestro listado de miembros, aquí de Cabra, pueda haber alguien que realmente no forme parte de la iglesia. Es decir, forma parte oficialmente, pero oficialmente en el cielo no forma parte. Porque esta iglesia, como otras, es una institución que tiene un listado de miembros. A día de hoy, 69. ¿No? Ojalá todos seamos y predicamos y deseamos que todos sean realmente discípulos fieles de Cristo y salvados, ¿no? Y realmente formemos parte, no solamente estos 69, sino otros que también participan y vienen, ¿no? Pero es posible que en una iglesia, no solamente esta, sino otras iglesias, alguien que tenga su nombre allí no forme parte de la iglesia. Sí, es posible, ¿no? Porque la iglesia verdadera, o los que forman parte de la iglesia verdadera, no es los que tienen nombre en un listado de miembros. Son los que tienen el nombre en el listado del libro de la vida. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, luego trataremos más de lo que es la iglesia institución, y lo que es la iglesia local visible y la iglesia invisible universal. Pero este otro pasaje de Hebreos, podéis abrir de ahí también, Hebreos 12, 23, dice, Hebreos 12, 23, bueno, vamos a ver el 22 y el 23. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí está hablando de la verdadera iglesia, la universal, la invisible, en el sentido de que no podemos saber exactamente quiénes son, pero que tienen sus nombres inscritos en los cielos, ¿verdad? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es la verdadera iglesia. Ahora, estos que creen en Cristo y han sido salvados por medio de la fe en Cristo, formamos la iglesia porque estamos unidos entre nosotros gracias a ¿qué? A una misma comunión con el Dios Trino, ¿no? Entonces somos uno por medio de Cristo. Es verdad que tenemos cada uno nuestras cosas, nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, es decir, nuestra cultura, etcétera, etcétera, nuestra forma en que fuimos creados, etcétera, etcétera. Pero tenemos un mismo espíritu y una misma fe, que es la fe en Cristo, y podemos tener comunión y estar juntos por esta misma fe y misma comunión con Dios, ¿no? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que vamos a tratar aquí en el punto 2. Creemos que la iglesia es una. ¿Esto qué significa? Que sí, tenemos una iglesia local aquí en Cabra, otra allí también del otro lado, aquí en Cabra, otra en Lucena y otra también en Córdoba, en Brasil, y Holanda, y Honduras. Bueno, no hay nadie de Honduras aquí hoy. Por la tarde, es raro, ¿no? En fin, tenemos iglesias locales en todas partes, pero todos los creyentes formamos parte de una misma iglesia, porque Jesús tiene una cabeza y es el cabeza de una iglesia. Por lo tanto, Jesús tiene un cuerpo. ¿Me explico, no? Jesús no tiene varios cuerpos, Jesús tiene un cuerpo. En ese sentido, todos los creyentes de todo el mundo son el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, miembros del cuerpo de Cristo.
y todos juntos son el cuerpo de Cristo. Esto es lo que se deduce de 1 de Corintios. Podemos abrir ahí, 1 de Corintios 12 y 13, que dice: porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. ¿Ves? Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por eso podemos tener comunión con cualquier creyente. No solo podemos, sino debemos. Y de hecho, aunque no tengamos, porque no conozcamos, pues si lo conocemos deberíamos tener esa misma comunión. ¿Por qué? La otra iglesia no es el otro cuerpo de Cristo. Si es una iglesia evangélica de la misma fe que la nuestra, puede tener sus prácticas un poco distintas, porque cada iglesia local es diferente, pero son nuestros hermanos. No tenemos tanta relación porque no estamos tan cerca, porque estamos más cerca de nuestra iglesia local, esto es obvio, pero igualmente son el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es una. Como dice el texto, Jesús no tiene varios cuerpos, ¿no? Es lo que hemos leído. El cuerpo es una unidad, de la misma manera que el cuerpo es una unidad, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Entonces, en todo el mundo somos muchos miembros, pero nada más que un cuerpo. ¿Lo tenemos? ¿Está bien? Vale. Otro texto, Efesios 4, nos habla aún más claramente de esta unidad, o de la razón por la cual podemos estar unidos, ¿no? Ser uno. Aquí hay 7 menciones en Efesios 4, de los versículos 3 al 6. Hay 7 menciones del por qué somos uno. Dice, versículo 3: procurar mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un cuerpo, un espíritu, así como hay una misma esperanza a la cual fuisteis llamados según la vocación que habéis recibido. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. ¿Habéis visto? 7 razones de unidad. ¿Habéis contado igual que yo? Hay un cuerpo. Primero, un espíritu. 2. 3, una misma esperanza. 4, un mismo Señor. 5, una misma fe. 6, un mismo bautismo. Y 7, el mismo Dios. Un mismo Dios. Y dice versículo 7: cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, somos uno y a cada uno de nosotros se nos ha dado dones y gracias según lo que Cristo establece y quiere. Pero lo que vamos, la iglesia es una. Y es una porque Cristo es uno, o porque Dios es uno. Entonces, Cristo es una cabeza y tiene un cuerpo. Su iglesia es una porque es el cuerpo suyo, ¿no? Entonces, esta unidad se basa en la unidad de la fe, como hemos leído en Efesios, y un mismo Salvador. Si bien esta unidad no significa uniformidad de ceremonias o formas de culto, ni se refiere a la existencia de una sola organización visible. Entonces, para matizar lo que estamos diciendo con unidad, somos un mismo cuerpo de manera universal, por así decirlo, es decir, todos los creyentes, porque tenemos una misma fe y un mismo Salvador, pero esta unidad no significa uniformidad. ¿Cuál es la diferencia de unidad para uniformidad? Que tengamos la misma forma. ¿Ah? Que no somos iguales, que no tengan la misma forma.
que no son iguales, hay formas diferentes. Uniformidad es un ejército, a todo igual. Exactamente, ¿no? ¿Habéis estudiado en escuela donde tenía los niños que llevar uniformes? Sí, sí. ¿Tú sí? Yo también. Yo lo Y la llevamos. Pero nuestros niños lo va a ver y tú tienes que ser igual. Iban todos igualitos, ¿no? Con el mismo uniforme, igual en el ejército, todos con el mismo uniforme, la misma ropa, todo igual, todos igualitos. Muy bueno, no hay que preocuparse con la ropa, todos igualitos, uniformizados. Entonces, esto es uniformidad, ¿verdad? Donde todo es igual. Lo que estamos diciendo aquí es que esta uniformidad es diferente de unidad. La unidad no significa igualdad, significa estar juntos en el mismo propósito porque uno tiene la misma fe. Entonces, lo que estamos diciendo es que en todo el mundo somos un cuerpo, pero las formas, como cada iglesia local, en cada local, por así decirlo, vaya redundancia, pues, las formas en que cada iglesia local se manifiesta su fe, pues esto difiere bastante. Hay formas distintas. Si tú vas a un culto en África, tú vas a ver, para poner ejemplos extremos, ¿no? Si tú vas a un culto, una celebración de una iglesia bautista, de una iglesia reformada, o cualquier iglesia así, parecida con la nuestra, con la misma fe, ¿no? Si tú vas a una iglesia de África, tú vas a ver un culto totalmente distinto de lo que hacemos aquí. Y esto no significa que está mal, significa que es diferente. No significa que no sean nuestros hermanos. Ellos manifiestan su fe de una manera. Y si tú vas a Suecia o a Rusia, bueno, totalmente distinto igual. Y si vas a Brasil, también distinto, etc. Y si ya cambiamos de un poco ¿De país? no de país, sino en el mismo país, España, si ya cambiamos un poco Denominación. la manera de interpretar algunos pasajes que son secundarios o terciarios, por así decirlo, pero que no tratan de la unidad de la fe, pues ahí vamos a ver también muchas formas diferentes. Y no significa tampoco que no sean iglesias verdaderas, que no sean hermanos verdaderos y que no tengamos o no debamos tener comunión con ellos. Significa simplemente que ellos tienen un pensamiento diferente sobre algunos puntos secundarios o terciarios de lo que es la Biblia, y por esa razón pues manifiestan de manera diferente su fe. No son mejores ni peores que nosotros. Nuestra iglesia no es mejor ni peor que ninguna. Somos una iglesia como tal, ya está. Nos gusta, pero al menos a mí, nos gusta ser como somos, ¿verdad? Pero esto no significa, y entendemos que eso, ser como somos es bueno, y entendemos la fe de esta manera y la practicamos así y creemos de esta forma y adoramos a Dios de esta forma, y está bien, pero eso no significa que pensamos que el otro es peor que yo, ¿vale? Tengamos esto muy claro, y que no son nuestros hermanos legítimos porque se expresan de una forma diferente. No sé si me explico. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la unidad no significa uniformidad de ceremonias, formas de culto, ni se refiere tampoco a la existencia de una sola organización visible. La Iglesia Católica tiene nada más que una organización visible. Otro día he conocido la líder de una comunidad carismática católica. Su forma de expresarse es bastante distinta, no hay imagen siquiera en su local. Y su celebración, no la he visto, pero tengo tíos que son católicos carismáticos. Su celebración es muy semejante a una celebración evangélica, pero yo le he preguntado a esta líder, ¿no? En Granada la semana pasada, yo le pregunté a esa líder, pero vosotros estáis bajo la Santa Sede, ¿no? Ella, sí, claro. Sí, claro. Rendimos cuenta al obispo de Granada y al Papa, sí, claro. Yo digo, vale, sí, no, era solo para saber.
lo que ella está diciendo es, tenemos una sola organización visible, ¿vale? Yo me manifiesto aquí de forma diferente, pero al fin de cuentas soy una iglesia católica apostólica romana. No es así que pensamos nosotros, ¿vale? No es así que nos manifestamos nosotros. Entonces, no hay nada más que una institución y una organización visible, hay muchas, ¿vale? De diferentes formas. ¿Estamos hasta aquí? ¿Está bien? ¿Una pregunta o comentario? ¿Comentario? ¿Qué lo puedo hacer? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Hablando de lo que tú has dicho, de la Iglesia Católica. O sea, yo tuve una experiencia. Fuimos, vimos que era muy parecida a nosotros, a la Iglesia Evangélica. Incluso nos pudimos de la mano para orar todos juntos en el nombre de Cristo. Y cuando estábamos en medio, dice, y a la Virgen María ya hicimos ¡pum! Quitamos las manos, quitamos todo. O sea, que hay que tener cuidado también porque es una trampa, ¿eh? Mucho cuidado con estas cosas. Vale. Hace muchos años de eso. Hace muchos años, pero bueno. Estas comunidades siguen existiendo, los católicos carismáticos. Esto tiene una forma de expresarse muy semejante, pero al fin de cuentas están bajo la Santa entre comillas, Santa Sede, ¿no? Que es el liderazgo de Roma. Bueno, tercer punto. Creemos que la Iglesia es santa en virtud de la justicia que le ha sido imputada en Cristo. ¿Esto qué significa? Que somos santos en Cristo. Hombre, que hemos sido justificados por Cristo. Exactamente, Por ¿no? nosotros mismos. No escribe Pablo, Somos santos no porque seamos buena gente, sino que hemos sido justificados por... no escribe Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Fijaros lo que dice y cómo escribe. ¿Y la iglesia de Corinto era una buena iglesia, sí o no? No, No era. Como ejemplo, no. No era un buen ejemplo. Y en la primera carta, mucho menos. Porque la primera carta de Corintios es la carta de mayor exhortación que hay, ¿no? Si hay una carta de exhortación bastante dura y directa, es la carta de primera de Corintios. A aquella iglesia, a aquellos hermanos. ¿Ah? Una prueba de paciencia para Pablo. Desde luego. Pero mira cómo se refiere Pablo a aquellos hermanos de aquella iglesia que estaba llena de problemas y conflictos, y por eso recibe una carta de exhortación. Pero Pablo escribe: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, a aquella iglesia llena de problemas, Pablo escribe: habéis sido santificados en Cristo. Entonces, la iglesia es santa, esta iglesia es santa, las iglesias que verdaderamente forman parte de lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? Y tienen la fe única y exclusivamente en Cristo, una iglesia evangélica, realmente cristiana, ¿no? Esta iglesia es santa, no porque allí no hay pecado, porque es una iglesia perfecta, sino es santa porque ha sido justificada, santificada por Cristo, ¿no? Y no solo esto, sino que opera en esta iglesia, es decir, en estos hermanos, la obra santificadora del Espíritu Santo. Estará en un estágio más avanzado o menos avanzado los hermanos que forman parte de tal iglesia local. Es decir, tendrán más o menos madurez, pero serán santos o son santos por la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, o en la misma carta, ¿no? Versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Pues por un precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. El Espíritu de Dios en el creyente es quien santifica, ¿no?
a este creyente por medio de su palabra, la palabra de Dios. Entonces, la obra santificadora del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con esto, volviendo, ¿no? Es que no podemos pensar jamás que estamos de alguna manera en un estadio superior a cualquier otra iglesia, o que somos mejores o peores. No. Nada de eso. Una iglesia será más buena o no tan buena, mejor o peor, nunca perfecta, según el estadio que esté, no de edad, sino lo que el Espíritu está tratando y obrando en la vida de aquellos hermanos y cómo se está llevando a aquella iglesia. Pero hay que siempre tener total respeto. ¿Por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo. Una vez más, ¿qué tipo de iglesia era la iglesia de Corinto? Pues yo diría que mala. Si yo llego a un pueblo, a una ciudad y busco una iglesia, pues o me piden una indicación de una iglesia, como a veces nos piden, pues yo no indicaría la iglesia de Corinto en la situación en que estaba, ¿verdad? Si el hombre se relacionaba con su suegra, ¿no? Y todos sabían y no hacían nada, y el otro, y había una confusión en la celebración, que todos salían hablando y nadie se enteraba de nada, y que varios de ellos pensaban ser más que los demás. Es decir, luego no reconocían la autoridad apostólica y estaban siempre quejándose. Y yo digo, un desastre. Entonces se me pide, si una oveja mía se cambia a una ciudad y me pide, pues indícame una iglesia en esa ciudad, y está la iglesia de Corinto y está la iglesia de Éfeso, yo le digo, pues ve a la de Éfeso. No. Pero Pablo se refiere a esta iglesia como los santos, y escribe esta carta diciendo, pues Cristo está santificado. A lo mejor habría gente allí que no era creyente, sí, bueno, bien posiblemente, pero eso no significaba que aquella iglesia no era iglesia. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a una iglesia, ¿no? Porque son nuestros hermanos si es una iglesia realmente de fe evangélica, fe cristiana, ¿no? Me sabe muy mal cuando escucho a alguien hablando mal de cualquier iglesia. Yo soy honesto. Nunca me gustó escuchar, y yo suelo cortar ese tipo de conversación. No importa si se refiere a mi iglesia, a la cual participo, o a cualquier otra iglesia. No me gusta, no me parece bien. Que una iglesia tiene defectos y que a lo mejor el liderazgo tiene problemas, o que la iglesia no camina bien, pues sí, puede ser. Y si me pide consejos al respecto o cómo lidiar con la situación, pues vale, pero si son críticas nada más por hablar mal, no está bien. Porque hay que tener mucho cuidado al referirse a la novia de Cristo, sea cualquier iglesia local y mucho más la iglesia en que yo formo parte. ¿Me explico? Vale, entonces, yendo al siguiente punto, creemos también que la iglesia es universal. Por todo lo que ya hemos dicho, llegamos a la conclusión que la iglesia es universal. ¿Por qué? Pues reúne o incluye a todos los creyentes en cualquier lugar que confiesan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. En ese sentido, universal. No universal porque coge a todos los seres humanos de la faz de la tierra, ¿vale? Sino universal porque incluye a todos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 7 nos va a hablar algo en ese sentido. Gálatas capítulo 3, versículo 7 y 8, ¿no? Bueno, empezamos del 6, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, aquí vemos precisamente lo que estamos aquí hablando, que la iglesia es universal, está formada por todos los hijos de Dios. Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y hace mención a lo que dijo Dios a Abraham en el Antiguo Testamento: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que tienen fe son hijos de Abraham. Es decir, si uno cree en Cristo, es hijo de Dios, tiene la fe que salva, forma parte de la iglesia. Y en ese sentido, la iglesia es universal. Y también invisible, no porque no podemos ver las personas, sino porque no podemos contarlas y saber exactamente quiénes son. Porque la fe es interior, ¿no? Se manifiesta en obras, pero ¿cómo vamos a saber exactamente el que es y el que no es? Como dijo Jesús, si la cizaña crece junto con el trigo, entonces no se puede saber exactamente. Por eso es invisible, universal, está formado por los creyentes en cualquier lugar que confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador, aunque se manifieste de formas muy distintas a lo que yo entiendo que es una buena forma de manifestar mi fe. Eso tampoco me da el derecho de juzgar si es que la persona tiene la fe verdadera. ¿Vas caminando conmigo? Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Voy tranquilo hoy, ¿no? Bueno, para terminar esta parte de la naturaleza de la iglesia, concluimos que esta iglesia universal se manifiesta de manera visible en congregaciones o iglesias locales, formada por creyentes bautizados según las enseñanzas del Nuevo Testamento y unidos bajo la dirección sagrada del Espíritu Santo. Ahí vamos a mencionar 5 propósitos de la iglesia. Pero antes de mencionarlos, vamos aquí a recalcar, ¿no?, que esta iglesia universal, esta iglesia invisible, estos hermanos que están en todo el mundo que creen en Jesús, pues esto se manifiesta de manera visible en congregaciones locales, como es nuestra iglesia aquí en Cabra. Esta iglesia a la cual formamos parte, con su membresía de 69 miembros hasta el día de hoy, hasta la próxima asamblea, ¿no?, que está formada por creyentes bautizados. Por eso, para formar parte de la membresía de la iglesia hay que primero ser bautizado. No es que fue bautizado y va a ser miembro, pero para ser miembro hay que ser bautizado. ¿Y cuál es la importancia de formar parte visiblemente de una congregación local? Porque uno podría decir, bueno, si yo ya soy creyente en Cristo y ya formo parte de la iglesia universal de Jesús, ¿por qué tengo que conectarme a una iglesia local? Puedo vivir mi fe yo mismo, ¿no? En mi casa, mirando por internet algún mensaje, uno que otro, y ya está. ¿Por qué no? ¿Quién te va a confrontar a ti? ¿Quién me va a confrontar a mí, no? Vale. ¿Qué más? ¿Por qué no? Pues La palabra lo dice. que tenemos No que dejar de congregar. No dejan de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? Como algunos tienen por costumbre. Infelizmente. Otra cosa porque el cuerpo unido se sirve uno al otro, y tantos versículos que hay: animar uno al otro, servir uno al otro, perdonar. Si no hay otro, no hay iglesia, no hay Claro. cuerpo. Entonces, ese es el punto realmente, ¿no? Formamos parte, cada creyente, de una iglesia universal, invisible, si es que tiene la fe realmente en Cristo para su salvación. Pero si uno cree de esta manera y es hijo de Dios de esta manera y forma parte de la iglesia invisible, verdadera, pues
la forma en que la Biblia nos dice que debemos vivir la iglesia es conectado con otros hijos de Dios, otros miembros de esta misma iglesia, ¿no? Para poner en práctica los dones, las capacidades y todo lo que Dios nos ha dado. Y si no formamos parte oficialmente de una iglesia visible, de un grupo, pues no tengo a quien rendir cuentas y no tengo también quien pueda ayudarme, exhortarme, orientarme, y no tengo a quien yo pueda ayudar, orientar tampoco. Es decir, la iglesia local, visible, está constituida para que nos supervisemos, entre comillas, uno al otro, para que nos rindamos, para que rindamos cuenta unos a los otros, para que no vayamos por libre. ¿Me explico? Ahora mejor. Es decir, si uno va solo, va por libre, pues ¿a quién rinde cuentas? ¿A quién comparte, con quién comparte la fe? ¿Con quién puede practicar las ordenanzas? Es decir, ¿quién se le administra la disciplina? Entonces, no está la fe para eso. Entonces, a la vez que la iglesia es la reunión de todos los salvos en todo el mundo, también se manifiesta en una iglesia local que todos aquellos que forman parte de la iglesia invisible tienen que estar conectados a una iglesia local, ¿verdad? Lo digo porque está muy de moda, ¿no? Está muy de moda decir, no, yo es que creo en Cristo, yo soy creyente, pero bueno, yo en mi casa. Yo en mi casa. Como tener un brazo fuera. Yo en mi casa con mi YouTube, y ya está. Claro, ahí selecciona lo que quiere escuchar, lo que le conviene. Y vive a su manera, lo que también es muy conveniente. No es para eso que estamos llamados. Esto no es ser iglesia como tal. También la Biblia dice que tenemos que animar uno a otro, exhortar a uno a otro, amar a uno a otro, edificar a uno a otro. Tenemos que estar juntos para eso, tenemos que caminar juntos. Y uno dice, no, porque la Biblia enseña que no dejemos de congregarnos. Y el otro dice, no, yo congrego cada domingo en una iglesia. Eso no es congregarse, esto es hacer visitas. Los conceptos son un poquito... Me explico, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, formamos parte de una iglesia local, una congregación local, ¿no? ¿Y cuáles son los propósitos para la iglesia? Una iglesia local. Bueno, al menos podemos mencionar 5. Hay muchos. El primero de todos, que ni siquiera lo dejo aquí, bueno, viene primero sí. El primero de todos es glorificar a Dios. Porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Gloria pues a Él eternamente. Amén. Adorar a Dios es el primer propósito de la iglesia. Y con eso no estoy diciendo que es cantar. Que también cantamos, que también alabamos con nuestras voces y canciones. Forma parte de adorar a Dios, pero adorar a Dios conlleva mucho más cosas, ¿no? Ese es el primer propósito y fundamental. Adorar a Dios es el propósito primero de la iglesia, ¿no? Glorificarle a Él. Segundo propósito, misión, difundir el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 28, que no viene ahí, pero bueno, yo lo menciono? Y predicar. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Y aquí yo estaré con vosotros. enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ir a ser discípulos, difundir el Evangelio. Esa es nuestra misión, aquí en el pueblo y en todas las naciones, como dijo Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿no? ¿Qué dice?
Hechos 1:8. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en Samaria, toda Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, ellos estaban en Jerusalén. Entonces, ha empezado de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, difundir el Evangelio desde donde estamos y hasta todo el mundo. El pueblo de un lado, el otro pueblo de un lado. Ojalá tuviéramos células en varios pueblos, ¿no? Y luego pudiéramos plantar otras iglesias en pueblos más lejanos y también ayudar o contribuir con la difusión del Evangelio aún más allá en otros lugares de España y África y Asia y por ahí va. Tercer propósito, ejercer los dones, derechos, privilegios otorgados por la palabra de Dios, que lo resumo en servicio. Servir unos a los otros. Servir unos a los otros y servir también a la comunidad, al pueblo, a la gente en general, ¿no? Estamos llamados a servir a Dios y servimos a Dios sirviendo a los demás, ¿no? A los demás que formamos parte de la comunidad y a los demás que queremos alcanzar, ¿no? Esto tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Por ejemplo, adorar a Dios tiene que ver con amar a Dios. Servir tiene que ver con amar al prójimo. ¿No? Vale. Punto D, o cuarto propósito, entonces, para la iglesia. Promover la edificación de sus miembros, es decir, promover enseñanza de las Escrituras. Lo que hacemos aquí cada domingo, tanto por la mañana como por la tarde. También los estudios de célula. Y de otras formas, cuando llevamos estudio a los creyentes, ¿no? Enseñanza de la palabra de Dios. De esta manera edificamos unos a los otros. ¿Por qué? Es la palabra que nos limpia, es la palabra que nos edifica, es la palabra que nos hace crecer. Entonces, esta es la idea, la enseñanza. De hecho, en Mateo 28, que he mencionado antes, ¿no? Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado. Entonces, enseñándoles. Es el propósito de la iglesia, enseñar la palabra de Dios. No hay otra cosa. Aquí hay que predicar, hay que enseñar las Escrituras, siempre con la Biblia abierta. Hoy estábamos dando estudio para los que quieren ser miembros. Estudio con la Biblia abierta, que es la enseñanza, ¿no? La iglesia, su propósito es enseñar la palabra. El día que la iglesia deje de predicar, enseñar la palabra, puede cerrar las puertas. Y por último, practicar las ordenanzas de Cristo. Comunión unos con los otros. Ordenanzas aquí, bueno, hoy vamos a practicar una de las ordenanzas, que es la Cena del Señor. La otra es el bautismo. Lo vamos a mencionar más adelante en el siguiente estudio sobre la iglesia, ¿no? Pero uno entra a la comunión por medio del bautismo. Manifiesta su fe, decide, pues entra a la comunión oficial, por así decirlo, por medio del bautismo. Y luego, cada mes, renovamos esta comunión, este pacto, por medio de la Cena del Señor, practicando la ordenanza. Y esto tiene que representar una comunión que va más allá entre nosotros, los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, es un propósito de la iglesia vivir esta comunidad. Por eso también nos reunimos en pequeños grupos para fortalecer esta comunidad, esta comunión más cercana unos con los otros, que a lo mejor no podemos tener con todos, pero cada uno con algunos, pues fortalecemos la comunión de todos. Es un propósito para la iglesia. Comunión.
Bueno, aquí vamos terminando por hoy. ¿Qué os parece? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo con ese no tengo comunión, con ese no me Y los que dicen que se quedan en su casa, ¿cómo miran el versículo que dice donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo? Están con su esposa y su hijo, ¿no? Estarán. No tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Hasta qué punto una denominación es bíblica? Buena pregunta. Porque mucha gente entiende muchas cosas de la denominación. Por eso pregunto que hasta qué punto es bíblico que haya tantas denominaciones. Bueno. Simplemente las denominaciones son... Diferentes formas de... Sí, a ver, se reúnen las iglesias que tienen más afinidades doctrinarias y de prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una iglesia que tiene una doctrina más bautista, una práctica más bautista, pues se une a otras iglesias bautistas y ahí forman una comunidad de iglesias locales que se llama denominación porque están denominadas, son diferentes entre sí igual, pero tienen más afinidades entre ellos, ¿no? Entonces pueden hacer más cosas juntos, igual que las asambleas de Dios, que hacemos cosas juntos con las demás que son de otras denominaciones. Por eso tenemos la Fraternidad de Pastores de Córdoba, por ejemplo, que hay ahí gente de todas las denominaciones y hay respeto mutuo y hacemos cosas juntos, etc. Pero claro, entre las asambleas de Dios, ellos tienen aún más afinidades y pueden desarrollar aún más cosas juntos. Entonces, más bien va por esta línea, ¿no? Creo. Afinidades sobre todo en cosas secundarias y terciarias de las escrituras. Es decir, sobre si somos continuistas o cesacionistas, es decir, si creemos en la vigencia de los dones carismáticos o no, si estamos en el milenio o no. Sí, exactamente, o si nuestro gobierno es de forma congregacional o es presbiteriano, y cosas así, ¿no? Que no tienen que ver con el fundamento de la fe, que es Jesucristo es el único que salva, ¿no? Los 7 que te has dicho. Un Pero es solo voluntad de Señor. Dios, Exactamente. pero es voluntad de Dios la denominación, inclusive es algo que... Mira, nada ocurre si no es de la voluntad de Dios. No va permitido. La soberanía de Dios está sobre todo. Entonces, es un hecho histórico desde el inicio del protestantismo que se fue ramificando las cosas. Hay explicaciones sociológicas e históricas para el hecho de que se fue ramificando las distintas denominaciones e iglesias. Entonces, yo he estudiado sobre eso y sé que hay conceptos y razones sociológicas, historias para eso, pero yo creo que por encima de eso, Dios es soberano. Si ha permitido que lleguemos a lo que llegamos hoy, pues algún propósito tendrá. Y con eso no estoy diciendo que es lo mejor, A eso me refiero. sino que Dios está al control de eso, está al tanto. Mira, ¿no? ¿Qué dijo, por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio? Sí. Y se le mencionó Moisés, y Moisés daba cartas de divorcio, ¿no? Jesús le dijo a ellos, mira, eso Moisés permitía por la dureza del corazón, pero no era de su voluntad desde el principio. Entonces, se permitió que se hiciera, entonces Dios era soberano sobre eso, pero no era que Dios quisiera incluso. A eso me refiero yo, sí, sí. Pero no sé si las denominaciones están a este mismo nivel, ¿me explico? Sí. No, porque yo no veo problema en denominaciones, No, yo tampoco. Pero yo porque cada uno tiene su forma de expresarse y es natural que nos acerquemos a los que tienen afinidades, tenemos afinidades unos con otros, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, no...
Con respecto a esto, porque está diciendo Manolo, yo siempre decía también igual que él, porque las denominaciones. Y en un momento de muchísima oración, porque yo siempre fui muy contrario a las denominaciones, puedo decir que el Señor pues, me llevó, ¿no?, a entender cuando dijo Pablo: soy griego para los griegos, soy judío para los judíos. Eran totalmente distintos. Cada uno era distinto, sin embargo, cada uno tenía su forma de ser. En la iglesia ya él mismo la nombraba, y tú también, ¿no? La iglesia de Corinto era la más idónea, pero sin embargo, pues también, ¿quién abrió la iglesia de Corinto? Pablo. Yo no digo No que- sé si me explico. Sí. O sea, que muchas veces, cuando creemos que, por ejemplo, nuestra denominación, lo digo porque ya aquí no ha pasado, ¿no?, nuestra denominación es la mejor, ya con eso, ya estamos desobedeciendo a Dios. Sí. Pero yo No no sé si me digo- explico. Sí. Ya estamos desobedeciendo a Dios. Porque nosotros no somos. Pero yo no estoy diciendo que sea contrario a la denominación. No, no, No digo que- eso. Yo digo que ¿qué piensa Dios sobre la denominación? Mira, ¿Por Es lo que yo digo, ¿no? Porque yo sé que Él tiene todo al control, evidentemente. Pero el ejemplo que te has puesto es bueno. ¿Entiendes? mira, Por lo que has dicho del divorcio. O sea, a veces Dios tiene que... es una cosa temporal, porque tenemos formas diferentes de ser y de expresar nuestra fe y de entender algunos puntos secundarios de las escrituras. ¿Puedes apagar, Alberto, por favor? Que me molesta el sonido. Que entonces tenemos unas formas diferentes de entender y manifestarnos, ¿no? Entonces, pero es algo temporal. ¿Por qué? Porque en el cielo estaremos todos juntos. Entonces, ¿cómo entiende Dios esto? Pues no lo sé, es cierto, pero sé que lo ha permitido, tiene un propósito y no veo ningún problema, no veo ningún mal, está bien, porque hay espacio para todo, ¿no? Yo tampoco soy contrario a la denominación. Es que es una pregunta que me ha salido y ya está. ¿No? Que quiere decir que... Ahora, Porque sí es obviamente- verdad- Porque sí es verdad que algunas veces escuchas cosas como, por ejemplo, si no tenéis el don de lengua en vuestra iglesia, no está el Espíritu Santo en vuestra iglesia. ¿No? Hablando como los... A ver, Entonces son sí. cosas, yo no digo que... Pero son cosas que no están bien, digo yo, no sé. Si otras Si iglesias, no hay don de lengua o no se practica el don de lengua, ya no está el Espíritu Santo en esa congregación. Pero la palabra Son lo dice. lo que Que quiere, a veces se confunde la gente. No digo que sea verdad. si otras denominaciones y otros hermanos y otras iglesias confunden algunas cosas y acaban expresándose de manera Está equivocada confundida. sobre otras denominaciones, bueno, es problema suyo. Claro. Y aunque entender ellos algunas cosas que todavía no han entendido. A lo mejor sus líderes entienden, pero todavía ellos no han llegado a ese punto. No lo sé. A eso me refiero. Pero bueno, no toca a nosotros juzgar a ellos, simplemente nos toca a nosotros lidiar bien con ellos y con otros, ¿vale? No importando lo que nos digan. Ahora, porque claro, yo, como dijo José, no tengo que pensar que soy mejor o peor que los demás, pero sí estoy bien donde estoy. ¿Me explico? Sí. Si me gusta donde estoy y si creo lo que creo y lo que practico, entonces no quiero cambiarme a esto o aquello, y no porque entiendo que ellos sean peores, sino porque Estás cómodo aquí. está bien, ¿vale? Obviamente, lo digo porque, hombre, con decir que no soy mejor ni peor no significa que debería cambiar yo. Es decir, que yo creo que esto es lo mejor para mí y es lo que vivo, pero no estaría ahí diciendo. Ya. Porque si yo creyera que otra cosa fuera mejor y más correcto, pues yo me cambiaría. ¿Me explico? Que ocurre muchas veces. Si yo creo que otra cosa es mejor y más correcta, pues yo tengo que cambiarme a o cambiar aquí, ¿verdad? Entonces, pero no, yo creo que es lo que estamos haciendo, no somos perfectos y lo que creemos, pues está ahí.
La palabra ¿vale? de Dios no va a cambiar. Pero, ¿Qué quiere decir? pero esto no significa que yo estoy ahí criticando a los demás, que yo voy a decir eso o aquello de los demás, tal y cual, que no son mis hermanos, ni mucho menos. Y no voy a decir tampoco, igual has escuchado, que no tienes ahí el Espíritu Santo, o que soy... No, nada de eso, para. Ahí no. Respeto total y hermandad total, comunión, dentro de lo que cabe, dentro de lo posible. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, de nosotros para allá tiene que siempre ir lo mejor. Y ya lo que uno recibe, pues es problema suyo. ¿Me explico, no?